Kaixo, egunon guztioi, eta mila esker eman egotagatik eta online jarraitzagatik ere, etxetik. Animalia eta gizartean uda ikastaroa aurkeztuko dugu orain. Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroa fundazioarekin batera antolatu duguna. Lehenik eta behin, uikari eskerrak emain nahi dizkiogu, gure proposamena onartzagatik eta finantziatzeagatik. Bereziki, Elisabet Peñagariko eskertu nahi dugu. Egindako kudeaik eta lana itzelagatik, eta beti gure zalantzak argitzeko prest egoteagatik. Horrez gain, mila esker ere Miragar Jauregiko langile guztiei ikastaroa gauzatzen laguntzagatik, eta azkenik eskerrik asko ere parte hartzaileei. Hemen zaudetenoi, etxetik jarraitzen duzuenoi, eta kanpotik jarraitzen duzuen guztioi. Oso pozik gaude ikastaroak izan duen harrerarekin, eta badakigu ez direla data errazak. Batzutan zaila da, uda bukaera, lan kontuak, eta asko balioesten dugu gaur hemen egotea, aurrez aurre edo online. Uda ikastaroa honen antolakuntzan, hemen gauden 5 pertsonok parte hartu dugu. Ane Belen Ruiz Lezartegi, Irene Barañano Díaz, Irati Jiménez Pérez, Olatzaren Zetarre Oredo, eta Leire Morra Serano. Batzue jakingo duzuenez, animalia ikasketa kritikoak izandako taldekideak gara. 2023an urtean hasi ginen elkarlanean animalia etikari buruzko jarduerak antolatu nahian. Gure asmoetako bat Euskal Herriko Unibertsitatean animalia ikasketa kritikoak ezagutaraztea da. Eta honetan lan egiten ari diren ikertzaile, aktivista eta eragileen artean sareak sortzea. Uda ikastaro hau asmo honekin antolatu dugu. Interesa duten pertsonei animalia etikari buruz hausnartu eta ikasteko espazio bat sortzeko. Eta arlo desberdinetako, adituei, irakaslei eta aktivistei entzun ahal izateko. Programak dioen bezala, ikastaro honek 2 bloke desberdin ditu. Literatura, filosofia, hezkuntza, komunikabideak eta zuntzen bidea jorratuko ditugu 2 egun hauetan zehar. Ikastaroa dinamiko eta parte hartzailea izan dadin, jarduera mota denitzak izango ditugu. Hitzaldi magistralak, tailerrak eta mahai inguruak. Bukatzeko, esan nahi dugu gure taldeko konpromiso handienetariko bat euskararen erabilera bultzatzea dela. Eta horregatik, programaren zati garrantzitsu bat euskaraz izango da, bestea gaztelaniaz. Hala ere, badakigu ikastaroan izen eman duen pertsonak asko ez dakitela euskaraz. Eta horregatik, idazgarritasuna pixkatu betzeko eta bermatzeko, erabaki dugu PowerPoint aurkezpenak eta igoko ditugun errekurtsoak gazteleraz ere izatea. Honela, ulertzen ez dutenek, ikusi ahalko dituzue aurkezpenak eta jarraitu ahalko dituzue hobeto. Gainera, Uika plataforman eskuragai izango dituzue ostean errekurtsoak, PowerPointak eta jardueran gazteleraz egindako gauzak ere. Orain gauza bera errepikatuko dugu, baina gaztelaniaz, euskarak ez dakitenek ulertzeko. Decía que voy a repetir un poco lo que ha comentado Olatz en castellano para que aquellas personas que no sepan euskera también puedan enterarse. En primer lugar, buenos días y muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí, tanto presencialmente como online. Presentamos el curso de verano Ética Animal en la Sociedad, que hemos organizado conjuntamente con la Fundación de Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Queremos agradecer, en primer lugar, a la Fundación de Cursos de Verano, tanto por aceptar nuestra propuesta y por el apoyo tanto económico como organizativo que nos han brindado. Especialmente, muchísimas gracias a Elisabet Peñagaricano por su enorme labor de gestión y por estar siempre dispuesta a resolver nuestras dudas, que no han sido pocas. Gracias también a todo el personal del Palacio Miramar por estar hoy aquí ayudando en la realización del curso. Y por último, gracias a todas las participantes, a todas las personas que participáis, tanto como profesoras como estudiantes. Muchas gracias por inscribiros. Estamos muy contentas con la acogida que ha tenido el curso. Sabemos que no son fechas fáciles, así que valoramos mucho que estéis hoy aquí, ya sea presencial o online. La organización de este curso de verano la hemos hecho conjuntamente las 5 personas que estamos aquí. Irati Jiménez, Ane Belen Ruiz, Irene Barañano, Olatzaren Zeta y Leire Morra, yo misma. Todas de la Universidad del País Vasco, excepto Olatz, que es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Como sabréis algunas personas, formamos parte del grupo Animalia Ikasketa Kritikoak, que empezamos las andadas en 2023 intentando organizar actividades sobre ética animal y una de nuestras intenciones es dar a conocer los estudios críticos animales tanto en la Universidad del País Vasco como en la sociedad vasca, ¿no? Y queremos crear redes de investigación de investigadoras, activistas y otros agentes que estén trabajando en este campo.
También hemos organizado este curso de verano un poco con la intención de crear un espacio para reflexionar y aprender sobre temas relacionados con la ética animal para cualquier persona que esté interesada, ¿no? Ya sea experta o no, ya tenga un interés más superficial o más profundo en el tema, y poder escuchar a personas expertas, a profesoras y activistas de diferentes ámbitos, ¿no? Como ya dice el programa, como ya habréis visto, el curso tiene diferentes bloques. Vamos a abordar temas como la literatura, la filosofía, la educación, los medios de comunicación y el derecho a lo largo de estos 2 días. Y para que el curso sea más dinámico y participativo, vamos a tener diferentes tipos de actividades, como conferencias, pero también talleres un poco más participativos, mesas redondas. Y para terminar, queremos decir que también uno de los grandes compromisos de nuestro grupo es potenciar el uso del euskera, ¿no? Entonces, por eso una parte importante del programa está en euskera. Pero como somos conscientes de que no todo el mundo sabe y, por ejemplo, pues online están siguiendo personas de México, personas que no saben euskera, para garantizar la accesibilidad hemos decidido que las presentaciones de PowerPoint estén en castellano para que de esta forma, aunque las charlas sean en euskera, las personas que no sepan, pues bueno, puedan seguir el texto escrito y seguir mejor las conferencias, ¿no? O las actividades. También vamos a subir los materiales a la plataforma de Wicca en castellano para que aquellas personas pues, que tengan algún problema con el euskera puedan seguirlas o puedan leerlas con más tranquilidad. Dicho esto, vamos a presentar ya a la primera actividad del curso, que es la conferencia de la profesora Claudia de la Universidad de Valencia, que bueno, ella es experta en documentales animalistas y nos va a presentar una ponencia sobre este tema. Ella, además de ser profesora titular de la Universidad de Valencia, es miembro de un proyecto de investigación sobre documentales animalistas y también dirige. Hola, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí, de estar en esta ciudad tan preciosa y, desde luego, en un curso de activismo académico muy necesario. Y bueno, y ojalá yo, cuando fui estudiante en mi época, hubiese habido gente con este tipo de iniciativa. Así que muchísimas gracias, Leire, Olatz, Anne, Irati, Irene, de verdad, por vuestra iniciativa y por vuestro maravilloso trabajo, y espero que sea el primero de más cursos to come. Bueno, como ha dicho Leire, yo dirijo un grupo de investigación que se llama Culibian, que es un poco acrónimo así de Culturas Literarias y Visuales del Animal. Llevamos un proyecto de investigación que se titula Ética y Estética del cine documental animalista. Y entonces es un poco por ahí por donde va a ir mi charla, que está planteada de una manera un poco más divulgativa, si se quiere, para iniciar el curso. Y entonces, para que al final de la charla haya como podáis, o el ideal es que podáis tener una impresión un poco más en términos generales, ¿no?, de en qué consiste este subgénero tan prolífico. Y bueno, antes de empezar, deciros, que esto se me olvida siempre en los congresos, en la página de Culibian, si os interesa, tenemos ahí para apuntaros a una newsletter, un boletín. Es muy rápido, para que os lleguen noticias de cosas que organicemos, o congresos o seminarios, si queréis participar. Bueno, pues voy a ello. Bien. A lo largo del siglo XXI se ha dado un creciente interés por el documental animalista como forma de concienciación ciudadana sobre la explotación animal, pero también como forma de reacción a la maquinaria de los medios de comunicación masiva que contribuyen a lo que los críticos llaman la manufacturación del consentimiento, particularmente trabajado por Nuria Almirón, Matthew Cole, en esa colección magnífica que publicasteis, esa manufacturación al consentimiento a la explotación animal, ¿no?, que vemos a diario en los medios de comunicación, que normalizan algún tipo de explotación, ya sea por medio de una publicidad masiva para el consumo de carne y derivados animales, publicidad de lugares de explotación animal, programas y reality shows de cocina, televisión y espacios dedicados a ese constructo cultural de la naturaleza, etc.
Todo ello son medios y representaciones del cuerpo animal que, mediante la aprobación moral de la cosificación de esa otredad animal, confeccionan discursos que aprueban, promueven y consienten estas prácticas, que es un poco a lo que nos enfrentamos. Los documentales animalistas popularizados estas 2 últimas décadas, en el siglo XXI, o 25 años, son el resultado del renovado interés por el género documental que surgió precisamente a comienzos del siglo XXI y que se caracterizó por el éxito de estrenos en salas de cine, rentabilidad en taquilla y una comercialización estratégica por parte de los distribuidores. Y principales hitos de este renacimiento, the Great Renaissance, ¿no?, del cine documental, pues La pesadilla de Darwin, de Hubert Sauper, An Inconvenient Truth, de Davis Guggenheim, March of the Penguins, Luc Jacquet, 2 clásicos de Michael Moore, ¿no?, que supongo que aquí todos habréis visto, Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11, y también 2 clásicos de Werner Herzog, como Grizzly Man y Encounters at the End of the World. Todos ellos en esa primera década del siglo XXI. Y son ejemplos de producciones emblemáticas que reavivaron el entusiasmo del público por los documentales como fuentes mediáticas y a la vez como formas de entretenimiento. Bien. Los documentales animalistas que comenzaron a surgir a principios de los años 2000, aprovechando este renacimiento del género, ayudaron al movimiento por los derechos de los animales a recuperarse de una década de fatiga y de confusión que había llevado a los activistas a un punto muerto ante la opinión pública. Y me estoy refiriendo aquí sobre todo al contexto estadounidense y al contexto británico. Yo vengo de estudios ingleses. Y realmente eso es un poco la cuna, ¿no?, especialmente el contexto británico, la cuna del Animal Rights Movement, el movimiento por los derechos de los animales o el utilitarismo también, en ese último cuarto del siglo XX. Evidentemente esto es una selección muy pequeña de todo lo que hay, ¿no? Pero bueno, por ilustrar algunos, por si probablemente muchos habréis visto varios o algunos, pero bueno, en cualquier caso, se da este ímpetu de este tipo de cine, como digo, en un momento un poco de crisis en el movimiento. El antrozoólogo Harold Herzog señala en un artículo bastante conocido que se llama Has Public Interest in Animal Rights Peaked? Es decir, ¿ha alcanzado su punto máximo el interés público por los derechos animales? Y ya fue publicado en American Psychologist en 1995. Entonces, basándose en la premisa de que la preocupación pública por ciertos temas puede medirse cuantitativamente por la cobertura mediática que reciben, Herzog argumentó que la visibilidad del movimiento por los derechos de los animales se había estancado y podía estar disminuyendo, y aportó datos que sugerían que el consumo de pieles y carnes había vuelto a aumentar en los 2 años anteriores. Esto es a mediados de los 90. Sin embargo, el debilitamiento del interés público no significaba necesariamente que el activismo animalista estuviera desapareciendo, sino que otros tipos de estrategias, más alejadas de las barricadas y más cercanas a los tribunales y parlamentos, se habían convertido en prioridad, especialmente después de la reforma de la Ley de Bienestar Animal en Estados Unidos en 1985. Un comentario posterior publicado en la revista Science respaldó esta hipótesis y según Troll de la Foundation of Biomedical Research, el activismo por los derechos de los animales se había vuelto más insidioso al infiltrarse en los sistemas públicos y educativos de una forma más sutil a cómo se había hecho en los años 80. También los historiadores del activismo animalista en Estados Unidos detectan esta crisis del movimiento en los años 90 ya desde muy temprano. Este libro, que es un poco un clásico, ¿no?, de Finson y Finson, es de 1994, The Animal Rights Movement in America, y ya señalaba que el movimiento se encontraba en una encrucijada crítica en la que la toma de decisiones respecto a la dirección ética, es decir, más reformista y conservador, utilitarista, bienestarista, o más de derechos o más abolicionista, ¿no? Hay una especie de debate al respecto.
y también con respecto a qué es lo que es activismo eficaz y qué temas hay que priorizar, pues todo eso lleva un poco a una especie de crisis teórica, ¿no? Más recientemente, Patterson, Kane y otros autores han descrito el movimiento en el cambio de siglo como los restos dispersos de una explosión de actividad teórica y práctica en torno a los derechos de los animales. Y se refieren a lo que en inglés se dice lo de theory fatigue, ¿no? Fatiga teórica, que evidenciaba la impaciencia de los activistas ante la discordancia académica, de nuevo entre abolicionismo y bienestarismo, y que llevó finalmente a la promoción de una cultura de consumo responsable en la que la convicción filosófica ocupaba un lugar menos central. Volviendo un poco a esta diapositiva, bueno, el resurgimiento del documental como género se produce pues, en un momento en el que la indefinición respecto a la identidad y las estrategias del movimiento permitió explorar las posibilidades que ofrecían los medios de comunicación en rápida transformación y su potencial para llegar al público. Si la teoría y la ambivalencia hacia el espectro entre bienestar y derechos habían causado una parálisis en el movimiento como una preocupación visible públicamente, los documentalistas ciertamente ayudaron a reavivar los debates al regresar a la imaginería fílmica que representaba a los animales no humanos como seres sintientes y conscientes de sí mismos. Además, el papel de estas películas en la revitalización audiovisual del movimiento cumple una función historiográfica, y esto es algo que a mí particularmente me interesa, ¿no? Porque narran, escriben y reescriben la historia de los animales no humanos dentro de las culturas humanas y sus prácticas de explotación. Constituyen representaciones archivísticas, y esto es una palabra clave en todo esto, que intentan despejar la oscuridad en la que han sido sumidos los animales no humanos dentro de las historiografías antropocéntricas. Tal y como dice Akira Mizutalipit, que tiene un libro fantástico que se llama Electric Animal, ¿no? Animal eléctrico, y él habla de el estado inquietante de la no muerte de los animales no humanos dentro de las topografías criogénicas de la reproducción tecnológica. Y mediante ello se perturban no solo las historias centradas en lo humano, sino también los propios métodos de historización, mediante los cuales la memoria y la imagen se enlazan. Por supuesto, esto no está exento de problemas epistemológicos. Erica Fudge, que es una magnífica teórica, historiadora dentro del campo de Critical Animal Studies, ¿no? Argumenta que la única forma de articular verdaderamente la historia de los animales no humanos es a través del antihumanismo. Y dice, al rechazar el humanismo e implícitamente el antropocentrismo, nos colocamos al lado de los animales en lugar de ser usuarios de los animales. La historia de los animales solo puede funcionar a expensas de lo humano. Sin embargo, el género documental, por su propia naturaleza, no puede evitar ni la representación audiovisual ni la creación de una historia o de una narrativa. Su naturaleza antropocéntrica, en su semiótica, problematiza la posibilidad de historizar a los animales no humanos como un arte que vaya más allá del archivo del pensamiento humanista. Como reconoce la propia Fudge, previo a su optimismo con el antihumanismo, la historia de los animales es, y cito, en realidad la historia de las actitudes humanas hacia los animales, y esta es solo una parte de la historia de las ideas, nada realmente nuevo. Nunca estamos mirando a los animales, solo a la representación de los animales hechas por humanos. Y de esto se ha escrito mucho, Steve Baker, Nigel Rothwell, etc. La idea de que solo lo más cercano que podemos conocer a los animales no humanos es mediante algún tipo de representación, ¿no? Desde la perspectiva activista, también podría cuestionarse, supongo que lo hemos hecho todos, no solo si el antihumanismo es realmente alcanzable y cómo se vería esto en términos absolutos, sino también si en última instancia sería deseable por hasta qué punto es efectivo. Al fin y al cabo, como humanos, ¿acaso no estamos más sensibilizados entre los paradigmas y la semiótica y la moralidad humana
frente a formas no humanas de experimentar y comprender el mundo. Aquí nos podemos meter en problemas de fenomenología, ¿no? Y de Thomas Nagel. ¿Acaso no es más probable que la anagnórisis o la catarsis y el reconocimiento de nuestras prácticas moralmente reprobables se produzcan a partir de formas humanistas de narración eficaces más que desde formas centradas en los animales no humanos? Es un debate bastante abierto y difícil de cerrar. Y al decir humanista, en este caso, tampoco es que me refiera a que los humanos deban ser la principal preocupación moral de la narrativa, esto nos lleva otra vez a prácticas especistas, sino que hay que tener en cuenta que las elecciones que afectan a la narrativización, la dramatización, el montaje, la edición, los encuadres, la cinematografía, etcétera, todo ello son prácticas intrínsecamente humanistas, como es el propio arte de la persuasión verbal. Y estas posibilidades estéticas, eso sí, pueden ponerse al servicio de representar la subjetividad no humana de formas más o menos eficaces, en la medida en que la eficacia se mida por cambios en las actitudes o prácticas de consumo del espectador. En relación con esta discusión, es importante enfatizar el papel de los cineastas detrás de los documentales animalistas, no solo como narradores, sino también como autoridades que forjan y organizan las imágenes y narrativas que dan forma a nuestra memoria colectiva en relación con la otredad no humana. Este libro lo recomiendo, si quiere, esto bastante, ¿vale? De Belinda Smale o Smile, nunca sé cómo pronunciar su apellido. Pero bueno, ha sido pionera en un trabajo destacado sobre el carácter archivístico inherente a la documentación de cuerpos de animales no humanos en movimiento en el documental. Yo sostengo que los documentales animalistas pueden considerarse archivos comunitarios, ya que caracterizan una colección archivística no tradicional, vinculada específicamente a un grupo en particular, a menudo uno que puede estar sin documentar o escasamente documentado por las instituciones archivísticas tradicionales, de acuerdo con las ideas de Bastian y Flynn. Entonces es esencial destacar el papel de los cineastas junto con fotógrafos, fotoperiodistas, también colaboradores no profesionales en medios digitales, en redes sociales, etcétera, como archivistas de base que crean el material audiovisual necesario para la articulación y consolidación de una memoria colectiva que pueda dar visibilidad a los otros humanos históricamente marginados, especialmente dado el grado en que han sido ignorados en los estudios sobre la memoria y en los medios de comunicación que manufacturan ese consentimiento a la explotación. Al documentar, preservar y compartir el corpus de imágenes, sonidos y narrativas que registran la instrumentalización de los animales no humanos de un modo que los representa como sujetos sintientes, los archivistas se involucran en metodologías némicas que interrumpen el antropocentrismo. Es verdad que se han intentado hacer algunos tipos de archivos, ¿no? Dentro del movimiento animalista tenemos el famoso, los Ryder Papers, siguiendo el nombre de Richard Ryder, que es uno del grupo de Oxford. Bueno, es quien inventa el término especismo, ¿no? Luego Peter Singer lo populariza, pero el término lo inventa él. Entonces tiene su archivo en la British Library o el Tom Regan Archive, que está en la Universidad de North Carolina, si no me equivoco. Pero estas colecciones, más que historizar al animal no humano dentro de las prácticas de explotación, lo que hacen es hacer un recorrido sobre la historia del movimiento animalista, en particular en Gran Bretaña y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidencia de nuevo lo que Fudge dice, que la historia de los animales, de alguna forma, estamos contribuyendo a que sea una historia de actitudes hacia los animales. Bueno, el otro día me enteré que hay un nuevo archivo, ¿no? El de Marty Keel, que comentó Corey Wren, y ese desconozco cómo es, pero por lo que estaba hablando la doctora Wren en Barcelona, parece que también iba en la misma línea de, quizás un poco orientándolo hacia el feminismo y el veganismo, pero que es más un archivo de historia del movimiento. Un intento, ya antes de meterme de pleno en los documentales, archivístico más innovador y más notable es el de We Animals, que no sé si conocéis, espero que sí, la mayoría. Bueno,
Es la primera agencia de fotoperiodismo animalista en el mundo, dedicada a documentar la explotación de animales no humanos en todo el mundo, con fotografía de calidad, con vídeos de calidad, y no solo las prácticas de explotación, sino también una magnífica labor de recoger y dar un corpus de imágenes a los santuarios, ¿no? Y a los activistas mismos. Y lo lleva la espléndida fotoperiodista canadiense Joanne MacArthur, que tenéis ahí arriba. Y bueno, pues si no lo conocéis, os animo a visitarlo y a descargar material que se puede hacer sin ningún coste para campañas, para lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, como ejemplo aquí de la importancia de crear un archivo visual y audiovisual para integrar a los animales no humanos en los estudios de memoria e historizarlos como se merecen, ¿no? Entonces, los documentales animalistas obran por historizar las ideas y actitudes hacia los animales no humanos, al tiempo que obran mediante estrategias de individualización de animales a los cuales se les reconoce una subjetividad, por historizar a individuos como seres sintientes que vivieron en un momento determinado. Vale, y a partir de ahora pues me voy a meter un poco a describir tendencias en los documentales, cosa que, por cierto, Olatz también participó en un espléndido artículo con Nuria y con Laura y que no puedo más que recomendar porque es maravilloso vuestro trabajo. Bueno. Tenemos, por una parte, si tengo que hacer algunas categorías, ¿no? Muchos de estos documentales giran en torno a una construcción biográfica de animales no humanos que parten ya de una identidad construida por los medios de comunicación que manufacturan ese consentimiento. Véase, por ejemplo, esta supongo que muchos la habréis visto, el caso del chimpancé Nem, que fue sujeto de experimentos lingüísticos llevados a cabo por el profesor Howard Terrace de Columbia University en la década de los años 70. Nim tuvo sus 15 minutos de fama, por decirlo así, al ser sujeto de un experimento en el que se le trataba de enseñar el lenguaje de signos para ver si el chimpancé tenía capacidad gramatical o no. Acabado el experimento, que el propio Terrace consideró un fracaso, si bien es cierto que otros primatólogos lo han rebatido, pues Nem fue colocado en un centro de investigación y fue un poco de sitio a sitio y cayó en el olvido hasta que, bueno, más o menos gracias a la película de James Marsh, Project Nem, de 2011, consigue reconstruirle como un sujeto biografiable, si existe ese término, ¿no? De alguna forma. Ahora sigo comentándola. Pero bueno, otro ejemplo que tenemos en este tipo de biografiabilidad, si se quiere, es el caso de la orca Telecom, capturada cuando era una cría en la zona de Islandia y llevada primero a un parque acuático en Vancouver, si no me equivoco, y luego otro a SeaWorld en Orlando. Telecom, como sabréis, pues despedazó y mató a 2 de sus entrenadoras, a Katie Byrne y a Dawn Brancheau, y estuvo involucrado también en la muerte de un vagabundo o una persona enferma que se metió en su tanque por la noche y pues Telecom le ahogó. Entonces, tanto las muertes como la denuncia por parte del Occupational Safety and Health Administration a SeaWorld con el fin de prohibir que los entrenadores entrasen en las piscinas, todo esto tuvo un fuerte seguimiento mediático. Pero, sobre todo, sería el documental Blackfish de Gabriela Cowperthwaite. Y he de decir que ni Marsh ni Cowperthwaite son activistas de por sí. Han hecho documentales percibidos como activistas, pero ellos de por sí no necesariamente parten de esas raíces, ¿no? Pero el documental permite consolidar el caso no solo como una tragedia humana, sino también como una tragedia, evidentemente, para los cetáceos. Y dio lugar a lo que hoy en día se conoce como el efecto Blackfish, que tenéis ahí en una especie de chart, ¿no? que se estudia o es un caso frecuente en estudios empresariales sobre manejo y gestión de crisis y de publicidad, pero que simplemente el efecto que tuvo el documental en pues,
hundir, por decir así. Hombre, hundir no porque no ha muerto SeaWorld, pero en cuanto a su reputación, en cuanto a sus ganancias, la desconfianza entre accionistas, entre el público, etc. O sea que un documental puede tener un fuerte impacto si está bien contado, ¿no? Estas construcciones biográficas que os he puesto en las vidas de animales no humanos concretos, los dos documentales se parecen mucho porque están construidos en lo que se llama en base a un string of interviews, es decir, un hilo de entrevistas a personas que de alguna forma son expertos o han sido testigos o partícipes en la vida del sujeto protagonista en cuestión. Y a menudo se reconstruyen en torno a un relato de arrepentimiento por parte de estas personas, de conversión a un paradigma ético que atienda moralmente a la subjetividad y al bienestar de los animales no humanos. Aparte de las entrevistas, también tienen un montón de imágenes y grabaciones de archivo que operan desde un sistema interpretativo determinado por las palabras y el testimonio que se está relatando en ese momento. Entonces, son documentales que sí se ve que hay un énfasis en esa biografiabilidad, pero que hay que tener en cuenta que no dejan de ser tremendamente antropocéntricos, porque el hilo de la narrativa la llevan las personas testigos de esa vida, ¿no? Existen otros documentales animalistas que a gran escala se estructuran precisamente gracias a imágenes de archivo, lo que FEN ha llamado los documentales omnibus, ¿no? Del tipo de Earthlings, siempre me olvido cómo se llama en castellano, terráqueos, no me acuerdo nunca. Pero bueno, que como sabéis es un poco el documental, si se quiere, fundacional de este nuevo, de la proliferación de documentales animalistas a lo largo del siglo XXI. Es un documental de Sean Monson, de 2005, y luego en 2018 tenemos Dominion, del cineasta Chris Delforce, australiano, que ya había hecho en 2014 Lucent, otro documental sobre las granjas de cerdos en Australia, ¿no? Y ambos hacen una especie de recorrido imparable por las distintas industrias de explotación animal, la cárnica, la láctea, peletera, entretenimiento, investigación, crianza. Dominion, en cambio, lo plantea por medio de especies, ¿no? Pero el caso es que ambos saturan al espectador con continuas imágenes de violencia, de sufrimiento, de agonía de los animales victimizados. Cuentan con la participación de narradores estrellas, ese es otro tema, que no me da tiempo a meterme aquí, pero la participación de la importancia de las celebridades, los pros y cons de tener celebridades, por supuesto Joaquín Phoenix, también Rooney Mara, Sia, Sadie Sink, la banda sonora de Moby, en el caso de Earthlings, ¿no? Músico vegano por excelencia. Y ambos tratan de provocar en el espectador lo que Jasper y Paulsen llaman el famoso shock moral, ¿no? Que ocurre cuando una situación causa tal escándalo o impacto en una persona o en un grupo que esta o estos deciden responder con algún tipo de acción social o política, ya sea adoptar un estilo de vida vegano, boicotear productos, protestar activamente contra prácticas, leyes, negocios, etc. En el caso de estos documentales enciclopédicos, que se construyen como un museo de los horrores en el que innumerables cuerpos de animales circulan por cadenas de sufrimiento, la retórica del shock moral se adhiere con fuerza a la semántica numérica de excesos y de cadenas interminables y de la retórica de las listas, de acuerdo con el concepto de Umberto Eco. Por lo general, y si bien es cierto que algunas secuencias se construyen en torno a imágenes que permiten individualizar por unos segundos a un ser en particular, sí que es verdad que la estructura visual se apoya en gran parte en la repetición sistemática de un procesamiento capitalista de cuerpos vivos que son torturados y procesados hasta su muerte y después de su muerte. Lo cual también es facilitado porque el hecho de que, claro, nosotros estamos acostumbrados a la fisionomía por cercanía, ¿no? De perros y gatos, pero que no tenemos esa capacidad, al menos que tengamos un contacto muy directo, de distinguir fisionomías, rostros, etcétera, entre cerdos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso aumenta esa sensación de repetición y
las listas de cuerpos caen con peso en la imagen y parece una circulación extenuante perpetua de la copia, de la copia, de la copia, de la copia de un cuerpo sufriendo, en un ejercicio excepcional de técnicas estéticas postmodernistas. A esto se añade que muchas de estas imágenes, que por cierto no voy a poner imágenes en movimiento, aunque hay alguna desagradable, pero no lo he visto necesario, algunas de estas imágenes han sido grabadas por activistas infiltrados, otras pasando con el fin de documentar y dar visibilidad a lo que habitualmente se produce a escondidas. Luego hay otros espacios de hipervisibilidad del sufrimiento animal, como pueden ser los festejos, o de slow violence, violencia lenta, como pueden ser los zoológicos, ¿no? O acuarios. Pero bueno, en el caso de granjas sabemos que hay esa invisibilidad, ¿no? Y como señala Anthology Freeman, este tipo de imagen de cámara, a veces nocturna, realizada desde ángulos imposibles, con muy baja resolución, se convierte en un sello autentificador de los errores cometidos en estos espacios. Ofrecen un testimonio, es muy importante, somático, no solo nos centramos en lo visual, sino también en lo auditivo. Se recoge muy bien, creo, en estos documentales, cosas como las temperaturas extremas, la sensación de touchscapes, ¿no? De tactos, de smellscapes, el olor, el sabor. No me acuerdo quién es que habla mucho de cómo, aparte de lo que sufrimos viendo evidentemente a estos seres agonizando, pero que también se incita mucho la sensación de asco, de decir, yo esto luego me lo voy a comer, ¿no? Algo que está supurando pus, que está en sus heces, que está claramente enfermo, y eso lo voy a ingerir. Entonces se juega con las dos cosas. Y bueno, todo esto se puede enlazar muy bien con las teorías de Vivian Sobchak sobre la somatización de la imagen en el cine, pero bueno. Es comprensible con este tipo de evidencias que muchos activistas y académicos establezcan paralelismos con entre las cadenas de exterminio de animales no humanos y las prácticas genocidas y de esclavitud que ha generado un trauma histórico en las culturas occidentales, específicamente el Holocausto y la esclavitud en los Estados Unidos. Si bien es una analogía que no deja de ser tremendamente problemática, tanto dentro del mundo activista como fuera, ¿no? No es que haya un consenso general. Pero bueno, a falta aún de espacios de conmemoración a víctimas de animales no humanos, resulta interesante ver las estrategias de algunos documentales para representarlos. Por ejemplo, Vegucated, es un documental de Marissa Wolfson de 2011 y es una especie de reality, ¿no? Y lo que hace Wolfson es que coge a 3 neoyorquinos, carnistas y voluntarios, y les somete a un estilo de vida, una dieta vegana durante 6 semanas. Entonces tenemos todo ese estilo de reality, ¿no? Pero hay un momento muy interesante en la película y es que van a visitar a un santuario y la directora del santuario, que por cierto aparece en otros documentales también, les lleva a ver un matadero abandonado. Y les hace una especie de tour por las estancias del matadero, reparando en el uso de los materiales y objetos que se van encontrando, ahora abandonados y muchos oxidados. Estos objetos, sin dueño y sin propósito actual en el presente, no pueden más que erguirse como una sinécdoque visual del pasado, un testigo y partícipe inanimado cuya percepción visual incomoda tanto a los visitantes del matadero como al espectador. Y recrea un poco, sin hacerlo explícito, recrea un poco esas visitas a esos campos de concentración, donde la éfrasis, la palabra, junto con el objeto abandonado, trata de producir ese shock moral. Si bien es verdad que Wolfson, mientras se hace esto, lo intercala con imágenes reales, ¿no? Entonces es un uso bastante calculado de cómo podemos reconstruir esos estudios de la memoria, utilizando de una manera más propia de los estudios del Holocausto, si se quiere, la imagen, que no sea todo éfrasis. Si habéis visto Shoah, por ejemplo, el documental Shoah, es que es todo palabra, ¿no? Es todo testimonio verbal.
que aquí seguimos integrando imagen, ¿no? Claro, estos objetos en cambio, pero también es verdad que los mataderos siguen existiendo, ¿no? Que no es como los centros de exterminio. Vale, voy a saltarme un poquito porque creo que ya voy mal de tiempo. Bueno, es importante también insistir en la labor que hacen organizaciones activistas en la recopilación de imágenes y grabaciones que luego conforman gran parte del material visual de muchos documentales. Y no hace falta que sean documentales ómnibus. Y hay otra serie de acercamientos narrativos, argumentativos, estructurales, que son representativos del documental animalista y que también utilizan estas imágenes en su corte final. Entonces, ¿qué otro tipo de documentales tenemos? Pues documentales donde presentamos... hay una técnica muy habitual donde tenemos al propio cineasta o filmmaker, que se recoge un poco esta técnica de Michael Moore, si conocéis, si habéis visto Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11, ¿no? Y entonces lo que hace el cineasta es que junto con el espectador va descubriendo los mecanismos de ciertas industrias concretas. Véase Cowspiracy, de Anderson y Kuhn, esa es de 2014, Speciesism, the Movie, de Mark Debris, de 2013, Sharkwater y Sharkwater Extinction, de Rod Stewart. Bueno, Stewart murió, ¿no? Murió ahogado grabando la segunda. Y uno de los más conocidos, si acaso, que es The Cove, ¿no? De 2010, de Louis C. Hoyos. Curiosamente, este tipo de estructura documental, lo que Bill Nichols llama el filmmaker as protagonist, el cineasta como protagonista, tiende a identificarse con técnicas propias de cineastas hombres. Aquí nos podemos meter a hablar de cuestiones de género, ¿no? Porque hay una tendencia dentro del género documental de por sí a que el hombre busque ser, de alguna forma, el cineasta, ese protagonista, jugando un poco con lo que se llama el modo participativo. Y esto da lugar a cierto tipo de tipos de masculinidad. Pero frente a estas críticas creo que también es necesario hacer una distinción entre los tipos de masculinidad que se aferran un poco más a este tipo de mitografía, si se quiere, con otro tipo de masculinidad que aparece en otro tipo de documentales. Por ejemplo, en Empatía, de Dan Toja, o en Yo Galgo, de Geray López Portillo, o el documental indio Makadu, de Atmakuri. Y estos ofrecen, a mi parecer, una masculinidad distinta, más vulnerable, donde hay una especie de viaje de transformación más holístico, un poco tipo My Octopus Teacher, ¿no? Donde la presencia profílmica, es decir, delante, ¿no? Lo que se ve del cineasta, que es a la vez protagonista, se aleja un poco del paradigma del viaje heroico propio de la mitografía occidental que el crítico Joseph Campbell identificó en su famosa obra El héroe de las mil caras, de los años 50, ¿no? Donde se establece claramente cuál es el paradigma tradicionalmente masculino de lo que es un héroe en la cultura occidental, ¿no? Y los distintos test o tribulaciones que vas pasando, obtienes el conocimiento o el tesoro y vuelves a la sociedad y lo presentas. Y en cambio, los tipos de masculinidad que presentan estas otras es quizás menos dominante, menos... hay quien ha acusado algunos de estos documentales así como un poco cercanos al mansplaining, por decirlo de alguna forma. Y frente a este heroicismo, si se quiere, del héroe frente al establishment, que es muy propio de esa meritocracia masculina estadounidense, las otras películas trazan un recorrido hacia el conocimiento que se acerca a posturas tradicionalmente asociadas, si acaso, con la feminidad, con epistemologías más corporales, más holísticas, y que se resalta la emoción como forma de empatizar y de ejercer una vida compasiva con otros seres. Tampoco quiero decir que esté sobrecriticando, estoy describiendo, pero sí que es verdad que algunos de estos, por ejemplo, Cowspiracy ha sido bastante atacado en el caso de von Mosner, que por posible, no tergiversación, pero uso oportunístico de cierta literatura en el manejo de fuentes
Y es una pena que, por ejemplo, The Cove, que a mi parecer es un documental muy importante, muy necesario, muy groundbreaking y maravilloso en muchos sentidos, pero que se ha perdido mucho precisamente por las críticas que recibió por la percepción del colonialismo, ¿no? El grupo de hombres blancos americanos que viajan a Japón a decirles que todo lo que están haciendo con los delfines está mal y obvian la conversación, la pasan muy por encima con respecto a qué se está haciendo con los animales criados en granjas en su propio país, ¿no? En cualquier caso, un factor interesante es que buscan alentar una conversión sincrónica con el espectador. El ideal es que al tiempo en que se crea una narrativa fílmica sobre la progresiva transformación del cineasta, se espera que el espectador también la esté experimentando en tiempo real. Y esto, claro, es una ilusión porque difícilmente el espectador se va a hacer vegano solo por ver un documental y exactamente al mismo ritmo, ¿no? Los documentales influyen, son determinantes en llevarte a lo mejor un poquito más, pero rara vez encontraréis un estudio donde diga, sí, es que vi esto y ya de por sí al 100% me hice vegano, ¿no? Hay que complementarlo con otras tantas técnicas. Bueno, tenemos también documentales de activistas, sobre los activistas de por sí. Aquí hay varios tipos, me voy a centrar solo en dos. Documentales donde tenemos una especie de conversión de antiguos carnistas o explotadores a una ética y forma de vida vegana. Empezando por las películas de Jenny Stein, The Witness, que es del año 2000, en contra de la industria peletera, es una película más corta, muy interesante, y también un clásico, ¿no?, dentro del canon, que es Peaceable Kingdom, The Journey Home. Luego las películas de Mark Pierschel, que es un cineasta alemán, entre ellas Butenland, de 2013. Y a diferencia de la conversión sincrónica que veíamos en los otros casos, nos encontramos con activistas ya participando desde una nueva filosofía vegana de compasión y, como tal, esto afecta su discurso, adoptando registros propios de la confesión y de la reconstrucción de la memoria. Este tipo de conversos fueron en un momento perpetradores directa o indirectamente involucrados en la explotación animal. Tal vez comenzaron desde un lugar de inocencia, pero su recorrido revela una creciente conciencia sobre su propia responsabilidad. La empatía se vuelve posible porque hablan desde una posición de arrepentimiento y, como tal, no solo nos inspira a apiadarnos de ellos, sino que también otorgan un rostro, una fisionomía a la abstracción de la reforma. Es decir, ¿qué aspecto fisionómico tiene el arrepentimiento en el rostro de una persona? ¿Qué aspecto fisionómico tiene el trauma, ¿no?, del especismo en un rostro humano? Paradójicamente, estos conversos hablan desde un lugar de tormento causado por la memoria del sufrimiento que infligieron y también desde un lugar de paz que surge de su estado actual, uno desde el cual denuncian y rechazan con rectitud aquellas prácticas pasadas. Como quienes han superado pruebas y tribulaciones, estos personajes humanos se presentan como fénix que encajan con la mitología, si acaso estadounidense, de la redención, el renacimiento personal y la reinvención del yo, que son activos muy valiosos en la meritocracia occidental. Por supuesto, estas dramatizaciones se apoyan en gran medida en la retórica del cristianismo evangélico y las biografías de activistas y defensores incluso pueden tomar elementos del género hagiográfico, como por ejemplo tenemos en el caso de The Animal Thing, que es un retrato del scholar y activista, el Dr. Andrew Lindsay. Es una película hecha por Adam Lindsay. No que él vaya en esa conversión, sino que es un ejemplo de hagiografía de alguna forma, ¿no? El estudio de Pike sobre el activismo radical por los derechos de los animales y el medio ambiente como ritos de paso identifica la ubicuidad del lenguaje cristiano, incluso en una etapa crítica de rebelión juvenil. La noción de una segunda oportunidad para una nueva vida, tras una conversión en la que se dejan atrás los antiguos caminos, es una metáfora tan arraigada en la historia cultural y religiosa estadounidense que puede aportar peso a las historias de conversión activista. Es un
pues una forma de representar a los activistas. Otra, hay una serie de documentales que también lidian, ¿no?, con el tema del activismo radical y las peligrosas conexiones que esto ha creado con el terrorismo, ¿no?, ahora que estamos en la época del terrorismo, ¿no?, sobre todo después del 11S y a raíz de la aprobación en Estados Unidos del Animal Enterprise Terrorism Act, una ley antiterrorista animalista en 2006 que reforma una ley de 1992. Y a menudo recurren a imágenes de archivo muy violentas para explicar esa disidencia emocional y política de los activistas en cuestión. Tenemos aquí clásicos como Behind the Mask de Shannon Keith de 2006, Your Mommy Kills Animals de Kurt Johnson de 2007 y más recientemente The Animal People de 2019 de Dennis Hennelly y Casey Sukin. Entonces vosotras sois muy jóvenes, la mayoría, pero hay que tener en cuenta que la cultura occidental, liderada por el imperialismo estadounidense en ámbitos de paradigmas culturales, capitalistas, lingüísticos y discursivos, cambia radicalmente con el 11S, ¿no? Esto es un cliché, pero es que hay mucha verdad en ese cliché. Entonces, allá donde Estados Unidos, previo al 11S, la palabra para describir lo que era identitaria por excelencia de Estados Unidos es freedom, ¿no?, la libertad, la libertad, la libertad, como bandera identitaria para su propia población, se pasa con el 11S y con la aprobación de la Ley Patriota en 2001 a enfatizar seguridad. Security, 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 ¿no? Y estamos ahora en un momento bastante, bueno, no me da tiempo a ver, pero evidentemente lo estamos viendo, ¿no?, a qué puede llevar esa obsesión con esa palabra. Esto desencadenó, por supuesto, en su momento una especie de caza de brujas al estilo del macartismo en los años 50, donde en vez de perseguir a los comunistas, a los rojos, se persigue a los activistas radicales, el llamado Green Scare, que se les asocia al terrorismo a raíz especialmente del Animal Enterprise Terrorism Act. Y los activistas animalistas cuyas actividades de intimidación y vandalismo, bueno, pues estas actividades y ese tipo de coerción pasa a ser considerado como un acto de terrorismo. Y sobre esto se ha escrito bastante y no me da tiempo a meterme más, pero bueno, tenemos clásicos de Stephen Best o de Will Potter y, por supuesto, hay un especial énfasis, hay varios grupos más radicales, ¿no?, Band of Mercy, the Justice Department, etcétera, pero bueno, por supuesto, son el Animal Liberation Front, el ALF y SHAC, Stop Huntington Animal Cruelty. Ahí tenéis a los SHAC 7, los que se llevan un poco la palma en esta persecución, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, el caso de los... Voy a volver aquí, así es más rápido. El más reciente documental al respecto, precisamente el de The Animal People, trata el caso de SHAC. SHAC es, por si no lo conocéis, una organización que comienza en Reino Unido, se traslada a Estados Unidos en contra de una empresa de experimentación animal por contratación, Huntington Life Sciences, ¿no?, que en su momento, estamos hablando a finales del siglo XX, principios del siglo XX, pues experimentaba con unos 75.000 animales al año. Y entonces se infiltra una activista de PETA, saca unas imágenes, bastante parecido todo esto a lo de Vivotecnia, y a raíz de eso pues sale SHAC, ¿no? Y el documental pues recoge este recorrido, producido por Joaquín Phoenix, y constituye un testimonio desde el punto de vista de los acusados. Es interesante que este tipo de documentales también, una técnica que utilizan mucho es que se sirven mucho del hecho de que el otro lado no quiera participar. Es como que no declarar, no es que tal fiscal no quiso declarar, o la gente de Huntington no quiso declarar, excepto uno, ¿no? Y entonces esa falta de cooperación rara vez se ve como una cosa neutral, no se ve como, la retórica del documental no nos invita a verlo como un acto neutral, sino que se ve como
una señal de cobardía o de que se está escondiendo algo. Tenemos también representaciones del activismo interseccionista. Y esto es uno de mis favoritos, The Invisible Vegan, de Jasmine Leiva, de 2019. Leiva, que por cierto es de los pocos ejemplos de una cineasta como protagonista femenino, ¿no? Y lo que hace es reconstruir el veganismo no solo como una dieta que permite volver a las raíces de culturas precoloniales del África Occidental, donde la alimentación basada en el consumo de plantas es la norma precolonial, sino que también lo integra el veganismo e integra los derechos de los animales, si se quiere, dentro de un movimiento de justicia social. El documental es muy positivo, es muy upbeat, es muy friendly, pero es una tarea tremendamente difícil a la que se enfrenta Leiva, porque no solo se está enfrentando a toda la comunidad afroamericana, bueno, a toda, entendedme, a la tradición culinaria afroamericana, como puede ser la soul food, basada en consumo de carne y de grasas animales, sino que también estás implosionando esa idea de que el veganismo es sobre todo o tiende a considerarse como un movimiento y el activismo también animalista, sobre todo de raza blanca, de clase media, clase alta blanca, ¿no? Lo cual, bueno, pues es una cosa que gracias a los estudios de intersección pues se está intentando cuestionar, estudiar, mejorar, etc. Bien. Volviendo a lo... Bueno, voy a saltarme un poco, que creo que voy un poco con esto. También tenemos otros documentales donde se emplea lo que se llama el modo observacional, de acuerdo con Bill Nichols, donde la cámara simplemente, un poco al estilo Cinema Verité, se limita a observar el comportamiento de animales no humanos en determinados espacios, ya sean de explotación, como en el caso de Cow, de Andrea Arnold, de granjas un poquito más amables y santuarios, como en el caso de Gunda, de Víctor Kosakowski, o en espacios urbanos, como en el caso de Stray, de Elizabeth Lowe, que retrata, ¿no?, los perros callejeros en Estambul, o en espacios de hipervisibilidad urbanos de explotación. El modo observacional, donde se prescinde de un narrador expositivo que determina la interpretación de las imágenes, se ha convertido en una táctica bastante prolífica en los documentales animalistas, si bien es verdad que plantea muchos problemas con respecto a la posible ambivalencia interpretativa por parte del espectador. No me da tiempo a meterme en profundidad, pero ¿qué problemas plantea el modo observacional? Pues por una parte que a lo mejor las imágenes que unos leen como un claro acto de sufrimiento, malestar, no necesariamente las tiene que recibir así otro espectador. Si prescindes de un narrador o si prescindes de otros factores estéticos, puedes caer en la ambivalencia, ¿no? Y también el tema del intervencionismo. En Gunda, por ejemplo, hay una escena en la que la cerda mamá, Gunda, pisa a una de las crías y la mata, ¿vale? Y Kosakowski se lava las manos y dice, bueno, es que ella sabe lo que hace, yo no le voy a decir a ella lo que tiene que hacer. Pero bueno, nos plantea temas de intervencionismo con respecto a si ves sufrimiento, vale, ella le pisa, pero tú estás ahí delante y tú puedes hacer algo, ¿no? Entonces, el modo observacional plantea varios problemas en cuanto a la ética del rodaje y al corte final. Voy fatal de tiempo, ¿no? Sí, 2 minutos, rápido. El uso de imágenes de archivo también implica una canonización de dichas imágenes, dado su uso repetido en distintos documentales. Aquí simplemente enfatizar que hay imágenes que arrastramos desde documentales de los años 80. Estos son películas cortas, ¿vale? Unnecessary Fuss, Bridges, Hidden Crimes. Bueno, The Animals film ya es más larga y Hidden Crimes empieza a ser un poquito más larga. Pero sí decir que ya de ahí empezamos con esa tendencia archivística que las imágenes que salen en estos documentales las encontramos recuperadas en documentales a seguir. No en todos, evidentemente, pero en bastantes. Por ejemplo,
en Unnecessary Fuss, ¿no? Que es esa película de 1984, esa primera, ¿qué pasa ahí? Pues que el Animal Liberation Front entra a la Universidad de Pensilvania, a una clínica de estudio de traumatología craneal, y van a rescatar a los monos, esto es en 1983-84, y en vez de eso se encuentran 60 horas de grabación de los científicos que se han grabado a sí mismos. Se llevan las 60 horas, las entregan a Pizza, y Pizza crea esta película de 30 minutos y donde se ven auténticas barbaridades, ¿no?, de lo que hacen, pero entre ellos llama la atención esta imagen de la mujer, que no se sabe bien si es uno de los científicos, si es una amiga, una pareja de alguien que hayan traído los otros, y que está sujetando a un mono o una mona que claramente está sufriendo y se está riendo, ¿no?, y se está burlando de ella, y se están burlando todos del mono. Y el que está detrás de la cámara le dice, "You better hope", bueno, ojalá no vean esto la gente de los que están en contra de la experimentación, ¿no? Pues karma, ¿no?, que esta imagen ha sido clave en ayudar a continuar, ¿no?, esa tendencia hacia la canonización de las imágenes que historizan a los animales no humanos dentro de prácticas de explotación. También las imágenes que os contaba antes de la infiltrada de Pizza en Huntington Life Sciences también se recuperan y se utilizan con bastante frecuencia, un poco de nuevo recordando Vivotecnia. También ciertas imágenes, esta aparece en Earthlings, son grabaciones anteriores de Pizza, vuelve a aparecer en Dominion, vuelve a aparecer en otras tantas películas. Un zorro que le arrancan la piel y vivo, pues el zorro mira hacia la cámara, ¿no?, durante unos segundos. O, por supuesto, las grabaciones de las trituraciones de pollitos. No me acuerdo bien qué organización o qué infiltrado grabó esas, pero bueno, que son imágenes que se repiten y recurren en los distintos tipos de documentales que vamos viendo y que se sigue construyendo, ¿no? Bueno, ¿a qué ayuda esto? A que el espectador no pueda del todo desarrollar una distancia histórica de lo que está pasando, porque estas cosas siguen pasando, ¿no? Son imágenes que parece que da igual que hayan pasado 25 o 40 años, da igual que la imagen sea un poquito peor de calidad a las imágenes que ahora podemos tener, ¿no? Estas industrias siguen estando muy activas, siendo muy herméticas, y con la continuación de esa repetición criogénica, tecnológica, si se quiere, pues se crea una sensación de atemporalidad. Y bueno, para ir, y ya cierro, pero bueno, como señalan Goodman y Wustenberg, el compromiso político del trabajo de la memoria y su potencial transformador implica no solo enfrentarse públicamente a las atrocidades del pasado, sino también imaginar futuros nuevos, ¿no? Es importante que los documentales planteen no solo críticas, sino alternativas. Evidentemente, Carnage, si lo habéis visto, que es una especie de mockumentary de cómo será dentro de unos años, cuando una especie de espacio utópico vegano, cómo mirarán hacia el pasado carnista, ¿no? Y es un ejercicio de anticipación futurística propio dentro del género del documental. Pero sin necesariamente hablar tanto del futuro, pero sí plantear alternativas, lo que es el cuerpo vegano masculino, en el caso de The Game Changers de Louis Psihoyos, que también plantea otros problemas en cuanto a la construcción del Higan, en cuanto al reforzar de esa masculinidad hegemónica. O, bueno, mi all-time favorite, por decirlo así, The Ghost in Our Machine, que sigue a Joan MacArthur, la fotoperiodista de la que os hablaba antes, y que hace un esfuerzo archivístico concéntrico extraordinario, Les Marshall aquí, donde la grabación de santuarios y la práctica de una ética de cuidado ofrecen un atisbo de cómo podrían ser las vidas de los animales no humanos alejados de las industrias de explotación.
Por último, es importante señalar la dimensión intertextual del documental como archivo, la transversalidad de temas, argumentos, tonos, enfoques cinematográficos y montajes entre las películas que conforman el corpus no solo alimenta el impulso de rehistorizar a los animales en las culturas humanas, también apunta a la conciencia de una tradición en proceso de construcción de un subgénero. En otras palabras, atestiguan la historización del documental animalista como un subgénero, ya que las películas toman material y metraje de archivo, imitan y responden a producciones anteriores y negocian su lugar dentro del corpus, creando así una especie de canon de este subgénero que, bueno, pues que sigue reinventándose afortunadamente porque se necesitan mucha exploración de técnicas retóricas para seguir persuadiendo a la gente. Muchas gracias y perdón por haberme explayado tanto. Ay, vale. Aquí tengo el... Aquí es que tengo la presentación, pero no sé cómo... Bueno, de mientras, yo tendría una pregunta sobre la presentación. Gracias, Claudia, por... ¡Ay, ahí hablas! aquí. No te preocupes. Y es sobre un poco los documentales campaña. Has mencionado antes la de Vivotecnia. También estaba pensando igual en la de Food for Profit, Sí. como documentales que han salido con una campaña en concreto en mente, elecciones, boicota a empresas concretas o intentando un poco movilizar la opinión pública para un propósito muy concreto. No sé si además del tema de generación de archivo, movilización, podrías contarnos un poco más sobre si estos tipos de documentales están aumentando, hay más colaboraciones o se está siendo más estratégica, más allá de denunciar como una industria, propósitos específicos para conseguir objetivos concretos por parte de los documentales. No sé si es algo que está aumentando, si es más efectivo, relacionado también con el efecto Blackfish tan interesante que comentabas. Yo personalmente no te sé decir hoy por hoy si están aumentando o no. Es verdad que ahora acaba de salir la de Infiltrada en el búnker, ¿no? Yo todavía no la he visto, tengo ganas de verla. Y es verdad que, bueno, como cualquier tipo de campaña, y como bien sabréis como activistas, cuanto más perfiles de alguna forma aquello que quieres criticar, pues más efectivo es, por lo menos como para alguna gente. Y tiene todo el sentido. Yo creo que al igual que creas documentales específicos en contra de una clínica o un laboratorio o una granja en particular o un tal en particular, eso, claro, es tremendamente persuasivo, es fácil para target un sitio en concreto, pero creo que también hay que saber integrar dentro de estos documentales el no quedarse ahí y saber integrarlo con respecto a la cadena más larga de la que forman parte. ¿Por qué? Porque es que luego te puede pasar... Blackfish lo hace bien por cuanto habla mucho de su eje locativo es SeaWorld, pero también te llevan al Loro Parque, también te llevan... Es decir, y luego le sigue otro documental que es Long Gone Wild, que lo expande un poquito más, ¿no? Entonces te permite seguir una cadena de opresión para atacar, en el fondo, pues todo lo que es la industria de acuarios con respecto a cetáceos, pinípedos, etc. Pero luego, si tienes... Claro, ¿de dónde viene el ataque? Os decía antes lo de The Cove. The Cove, el imperialismo, a ver, es que un poco de razón a mi criterio hay en esas críticas, es decir, está muy bien que un grupo de americanos muy blancos vengan a Taiji, a Japón, a centrarse en las barbaridades que se hacen en Taiji y
exclusivamente, parece que es como demasiado focalizado. ¿Qué pasa? Que como no lo extiendes, no haces un recorrido más holístico, pues te llevas esas críticas, ¿no? De hecho, en el documental I and the Cove, la única... Dice Rico Barry, que es el que está ahí, dice algo así. No, ellos te van a decir, los pescadores te van a decir que es su tradición y que nosotros comemos vacas, pero no es verdad que sea una tradición. Y se va por el tema de tradición y no vuelven a hablar en ningún momento de lo que se hace de consumo de carne en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, eso también alenta críticas. Entonces, yo creo que es muy eficaz, en definitiva, centrarse en algo en concreto, efectivamente, dar visibilidad. Creo que también es importante ser rápido en el mensaje. Los documentales ahora, bueno, pues con la emergencia con TikTok y con cosas, pues van explorando estrategias para ser un poquito más cortos también y más directos, pero que peligroso un poco si pierdes noción de la cadena más grande, ¿no?, a la que está conectada. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Vale, gracias.